y vamos a conversar con una persona que yo sé que ustedes siguen y quieren muchísimo. Además, es un periodista súper avesado, súper informado, que vive en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Casto Cando, todos lo conocen, y Casto Cando News, por supuesto, lo seguimos todas las noches con avidez para conocer más y más información. Casto, aparte, fíjate, a mí me llama la atención cómo, y creo que, es más, te lo vi a ti en un programa, y creo que me pareció genial. Yo, palabras más, palabras menos, yo lo que te entendí fue algo así como, sí, hay la USAID norteamericana, que por supuesto ha cometido errores y ahorita está en una revisión, pero ¿qué hablamos de la USAID venezolana? Esa de Maduro y Chávez, que han dado cientos de miles de millones de dólares a países en la región y fuera de ella, como en Italia, al Cinco Estrellas, como a Podemos en España, por ejemplo, ¿no? Y no hay cómo auditar, vamos a decir, esos millones de dólares para sembrar el horror y sembrar el socialismo del siglo XXI. De esto no se habla, pero esto es lo que los venezolanos deberíamos hablar. Hola, Castro. Sí, saludo, Nito, gracias por la invitación. No, es cierto, es exactamente lo que no quiere el régimen, que se hablen de estos temas, pero ha sido además digamos, una operación que se ha desarrollado por tanto tiempo y se ha gastado una cantidad impresionante. Yo, en ese programa que hice, Nito, yo hice una comparación acerca de este porcentaje, digamos, ¿no? Porque, o sea, con respecto a lo que se entregó a través de USAID para causa venezolana versus lo que se ha gastado el régimen en este tipo de dádivas y operaciones clandestinas, etcétera. Y yo dije que esa porción era microscópica, ¿no? Y eso, por supuesto, a mucha gente no le gustó, pero yo tengo que explicar que, mira, desde el 2014 hasta la actualidad, hasta el año pasado, 10 años, de acuerdo a los registros de la propia USAID, se entregaron 3.500 millones de dólares para Venezuela, para el tema de Venezuela, lo cual no quiere decir, por supuesto, que fueron entregados a una persona en particular o a un gobierno o sino a múltiples organizaciones. Una parte importante de ese dinero se entregó fuera de Venezuela para organizaciones que ayudaban a los migrantes que estaban saliendo, en una cantidad también de programas, no solamente para suministrar alimentos, sino también para ayudarlos a restablecerse, etcétera. Y mucho de este dinero se entregó a través de organizaciones sin fines de lucro, ONGs. Un porcentaje se distribuyó y luego este dinero, por supuesto, para poder recibir este dinero es un proceso de engorroso, es bastante engorroso. Hay que presentar una serie de planillas, de proyectos. Uno tiene que, para pedir cualquier tipo de dinero, tú tienes que presentar primero la perspectiva de cómo te vas a gastar el dinero antes de recibirlo, ¿no? En qué se va a gastar en detalle, y luego al final del año, cuando se entrega el dinero, hay que presentar un informe de cómo te gastaste, incluyendo recibo, y todo eso hay que enviarlo, porque si no haces digamos, esa parte del protocolo establecido por el gobierno federal, entonces no hay una renovación, no se entregan más, ¿no? Y hay organizaciones que por supuesto, todo el mundo tiene que haber cumplido con eso. Ahora, ¿cuánto dinero le entregó directamente al gobierno interino por parte de USAID? No es que alguien de USAID dijo, mira, Juan Guaidó, pásame una cuenta bancaria para yo mandarte 100 millones. Eso no existe, ¿no? No funciona de esa manera. De todas formas, por supuesto, hubo dinero que se destinaron, pero no todo vino, por cierto, de USAID. También hay un dinero que probablemente se utilizó de las cuentas congeladas que están aquí, que también están monitoreadas por el Departamento del Tesoro. Que eso es otra cosa. Es otra cosa, está muy monitoreada, porque ese dinero está, digamos, supervisado por el Departamento del Tesoro, que es todavía más estricto, pero efectivamente hubo una entrega de recursos. Mira, yo creo
que debe haber la transparencia, se debe investigar. Yo no sé si está eso en este momento bajo investigación, porque ¿Tú sabes qué tantos pasa? los temas. Claro, Castro, ¿tú sabes qué pasa? Discúlpame que te interrumpa. Sí hay que investigarlo todo porque los propios americanos nos están diciendo que la corrupción en los Estados Unidos, oye, se había extendido de una manera brutal, cosa que no habíamos visto antes o no lo sabíamos. Y que la corrupción ha sido tal que ha llegado a todo hasta la USAID. Eso nos han dicho los propios norteamericanos y la propia administración Trump. Y nos ha explicado cosas diferentes. Por ejemplo, llegó para hacer una obra de teatro en Colombia trans para niños. Eso no significa que se robaron los reales, la obra o la hubo. Lo que uno se pregunta es, ¿esto va a ayudar a la libertad de los países, a la consolidación de la democracia, que tú le lleves a los niños una obra trans? Eso es otra cosa. Pero evidentemente no, había una agenda ahí, por supuesto. claro, eso es lo que nos están diciendo. Ahora, de que hay corrupción y de que probablemente hay ONG que no presentaron o presentaron los números cambiados, eso puede haber pasado, Castro. Sí, sí, Y absolutamente. Y eso es lo que queremos que se investigue. Absolutamente. Y yo creo que tiene que investigarse, hay que solicitar formalmente, porque lamentablemente esta organización está en un momento, primero está detenida, está suspendida por 90 días. Hay más Donde de caen 50. justos por pecadores. O sea, Sí, caen los buenos y los no buenos y los malos. exacto. Sí, sí, hay una parte muy importante que Sí. realmente presta un tipo de ayuda de sobrevivencia para muchos, en todas partes del mundo, por cierto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, aquí se han identificado más de 55.000 organizaciones no gubernamentales que han participado en toda esta, digamos, sistema complejo de ayuda internacional y están en el proceso de auditar, ¿no? Y esto es un tema todavía controversial porque para poder auditar necesitas tener acceso a los sistemas de pago. Los sistemas de pago están regulados por el gobierno federal, entonces este organismo, por ejemplo, que está dirigiendo Elon Musk, que está llevando a cabo esa tarea, no tiene, Elon Musk mismo no es un empleado federal y ha habido ahorita un juez que está bloqueando el acceso, etcétera, también al sistema de pago del Departamento del Tesoro. Es decir, que es un tema que todavía está en ese proceso de Está en auditoría. pañales, está en pañales. Está en pañales y eso, por supuesto, y hay temas donde se gastó mucho más dinero que lo que se gastó en Venezuela. Esta agencia manejaba un presupuesto anual más o menos de 42.000 millones de dólares, una cifra, digamos, relativamente modesta desde el punto de vista del tamaño que tiene el gobierno y, Nito, hay que decirlo, desde el punto de vista de lo que ha manejado la corrupción en Venezuela, por cierto, ¿no? Porque cuando vamos a ver 3.500 millones, son más o menos como 350 millones anuales. Esto para Alex Saab es Y una nada. gota en un océano, no es para Diosdado Cabello, para los montos que maneja, por ejemplo, Nicolásito Maduro, que tiene una red importante de corrupción a su disposición. Esto no es nada. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, mira, yo siempre me pregunto esto, ¿cómo se aprueba el presupuesto en Venezuela? ¿Cómo se determina, por ejemplo, cuánto dinero va a recibir el ministerio donde está Diosdado ahorita? ¿De dónde salen Mira, esos fondos? Castro, Todo Castro, es secreto. tú sabes que yo recordaba precisamente en estos días, porque leí que el presupuesto de este año, creo que es algo así como 18.000, 19.000 millones de dólares, ¿no? Y yo cuando vi la cifra dije, oye, Tarek, el Aizami se robó 23.000, o sea, se robó el presupuesto de un año y un poco más, ¿no? Este, pero yo recuerdo cuando yo era reportera y cubría Congreso, oye, lo que significaba aprobar el presupuesto nacional. O sea, cómo tú veías cada diputado, cada senador de cada estado presentar un proyecto de las necesidades de su país, de su estado, perdón, de su región, y cómo tenía que convencer al resto de la importancia de esto. O sea, te digo de verdad, aquí era público, además lo transmitíamos a través de los medios de comunicación. Ahora yo no sé para qué es nada,
Porque yo te pregunto, Castro, ¿cuál es el puente que se ha construido? El hospital, el liceo, la escuela, la calle, el alumbrado. O sea, es que no hay nada, si todo está destruido. ¿Qué es lo que se ha construido en Venezuela en 25 años? Nada. Exacto, exacto. Y adicionalmente hay esta otra economía paralela de la cual tampoco sabemos nada. Primero no se sabe cuánto dinero ingresa a PDVSA, una cosa tan, digamos, elemental, ¿no? Y tampoco cuánto se le asignan, por ejemplo, a los diferentes ministerios o a las gobernaciones también. Es decir, ese proceso que tú decías, y recuerdo que cuando no alcanzaba el presupuesto, entonces habían los recursos Los extraordinarios, ¿no? créditos adicionales. Créditos adicionales, y era una batalla en el Congreso. Una Aquí no hay nada de batalla. esto, aquí no hay nada de esto. Por ejemplo, ¿quién controla el tema? ¿Te acuerdas el tema de las colitas de De PDVSA que hicieron pereza. tanto escándalo? Bueno, Diosdado tiene dos aviones Así. que se moviliza, y cada uno de estos, yo digo, los capos de la dictadura tienen también una cantidad de recursos, pequeños ejércitos de guardaespaldas que se gastan el dinero, y además tienen asignadas zonas para su propio usufructo, y no hay nadie que controla eso, ¿no? Por eso es que me llama la atención que esta campaña que está haciendo la dictadura de señalar, ¿no?, a la oposición como que tú eres el culpable de una corrupción inaceptable. Bueno, pero un momento, y la otra corrupción más grande, mucho más escandalosa, que está causando mucho más daño, por cierto, porque afecta a millones de venezolanos. ¿Qué pasa con eso? Nadie le pone la lupa, ¿no? ¿Y dónde están esos recursos que, por cierto, todavía siguen otorgándose? El propio, por ejemplo, Diosdado, una de las cosas que me ha llamado la atención siempre es todo este empeño que ellos tienen de meterse en las elecciones. Estoy seguro que mucho del dinero de Maduro negro fue a parar a la campaña, por ejemplo, en Ecuador, para favorecer a la candidata de Rafael Correa. Sabemos que, y esto lo dijo Diosdado, que hubo también dineros para Petro durante las campañas de Petro, las varias que hizo, probablemente la última. Es decir, hay una serie no solamente de robo descarado, como en el caso de Tarek el Aissami, sino también el uso de estos recursos, muchos de los cuales, por cierto, vienen de esta economía paralela de la cocaína y de la explotación de minerales preciosos en el sur de Venezuela, para alimentar, para inmeterse, ¿no?, en las políticas de otros países, en todos los países de América Latina donde hay un candidato que ellos les favorezcan. Fíjate, por ejemplo, ahora se va a decidir quién va a ser el líder de la Organización de Estados Americanos para sustituir a Almagro. Bueno, hay dos candidatos. Está el canciller de Paraguay, que es una persona ya, digamos, formada en la democracia, Rubén y Ramírez. está el candidato de Surinam, que está favoreciendo una posición de diálogo con la dictadura. Bueno, esa persona está siendo financiada definitivamente, como sabemos que Venezuela ha hecho por años, ¿no? Para comprar votos, para regalar incluso dineros personales a los líderes, a los primeros ministros de muchos países en el Caribe. Es decir, si hacemos la lista, Nitu, de todos los maletinazos que ha entregado el régimen en todas partes, esto es una cosa que deja cualquier otro escándalo en pañales. Yo te diría que este señor Albert Rodin, de Surinam, creo que ese es su apellido, Sí. que además habla muy bien de China y dicen que tiene las mejores relaciones con Xi Jinping, etcétera, etcétera. Eh, es, es gravísimo que resulte electo, porque entonces vamos a entender perfectamente que va a ser beneficiado Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Honduras. Esos van a ser los beneficiados en la OEA. O sea, la OEA va a estar al servicio de estos estados hostiles, porque para mí son hostiles para la democracia y para los ciudadanos de bien, pues, ¿no? Y creo que es una pelea que yo siento que no se está dando abiertamente. O sea, nos tienen tan llenos de información que de esto no se habla, y la elección es ya. La Sí, elección es en un mes. En un mes se va Almagro sí. y llega uno de estos dos, o el paraguayo Rubén Ramírez, o este otro sujeto de Surinam, ¿no? Así que
estamos bien enredados, ¿no? Diría yo. Mira, Castro, tú mismo me hablaste y yo quiero compartirla con nuestros suscriptores, los que nos ven a través de estas ventanas. Tú me comentaste de una encuesta reciente que salió de Bloomberg a través de una compañía de mediciones que se llama Atlas Intel y me pareció interesantísimo esto que tú mismo me hiciste llegar y que quiero que compartamos. Y es la encuesta que se hizo en 5 países, digamos las 5 economías más importantes de la región, de Latinoamérica, y las respuestas en porcentaje de qué piensan de una deposición de Nicolás Maduro, ¿no? Y bueno, aquí vemos que Colombia está de acuerdo en un 81%, Chile está de acuerdo en un 73%, Brasil está de acuerdo en un 61%, Argentina está de acuerdo en un 56%, México está de acuerdo en un 55%. Es decir, lo que yo te quiero decir es, la región está clarísima en que Maduro es un problema para todos. A veces no sé si los Estados Unidos de verdad lo ve así. Quiero oír tu comentario. Mira, lo primero que me gustaría decir es que este es un tema que ha sido un tema tabú en muchos de estos países y en muchos países de América Latina, el tema de la intervención de Estados Unidos, intervención militar, ¿no? Que es lo que dice concretamente la encuesta. Sí, Es pero tú un sabes que a mí no me apoyo, gusta leer mucho eso. bueno, Pero pero sí, es de poner a Maduro a través de una intervención militar y es un bueno, es lo tema que dice tabú. la encuesta, no estamos Y es verdad, inventando nada, ¿eh? es lo que dice Es la lo que dice encuesta. la encuesta, no estamos inventando. Exacto. Lo que me llama la atención es cómo la gente ahora siente que Maduro es un problema tan grave o es un régimen tan indeseable que incluso en América Latina, y estamos hablando de 5 países que yo diría que tienen las economías más grandes de la región, ¿no? Tienes Brasil, Argentina, México, después Colombia y Chile. Son los países con una economía bastante activa. Y estas personas estarían dispuestos a aceptar, es decir, me llama la atención esto en primer lugar, ¿no? Y uno entiende, por ejemplo, que los colombianos tengan la más alta, el más alto apoyo de 81%, creo que dice, ¿no? Para, 81%. para una intervención. Naturalmente, hemos escuchado también al presidente Álvaro Uribe recientemente que dijo que la única, y el presidente también, Iván Duque, dijeron que la Así única es. solución en Venezuela es una intervención multinacional, ¿no? No habló de Estados Unidos, pero Sí. uno entiende que eso pudiera tener la justificación, pero me llama la atención Brasil, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta México, que no es No, un... a mí me llama poderosamente la atención Colombia, porque Colombia hace nada eligió a Petro. Y entonces, y Petro y Maduro, tú sabes, son amigos y se entienden. Entonces, el 81% quiere salir de Maduro, Así es. de la manera que sea. A mí esa cifra en Colombia me llama mucho la atención. Y por supuesto Brasil y Lula con el 61%. O sea, estamos hablando de más de la mitad del país. Y luego el caso de Chile, 73%, tomando en Sí, cuenta la tradición antimilitarista, si se quiere, que existe en exacto. Chile, pero no olvidemos todo este inmenso daño que ha causado la intervención de la dictadura de Venezuela en Chile, ¿no? Ya el propio presidente Boris, que antes era un aliado, ahora habla de una violación de la soberanía con esta operación que dirigió Diosdado Cabello junto con el Tren de Aragua para secuestrar y asesinar El teniente Ojeda. al teniente Ojeda, ¿no? Es decir, están cambiando, ¿no? Yo creo que hay un cambio de percepción que es muy interesante. Yo no sé si al final, a pesar de que se ha hablado, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención antes de la toma de posesión de Trump es una serie de filtraciones, Nito, que se produjeron 2 días antes, en la cual unos asesores de Trump, eso lo decía la nota que publicó este portal Axios, decía que lo que quiere o lo que quería en ese momento la administración Trump es producir un cambio de régimen en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Y ellos decían, o esta fuente citada por Axios,
decía que quizá no va a hacer falta el uso de la fuerza militar, con lo cual está admitiendo que es posible que haga falta, pero no va a hacer Exacto. falta, ¿no? Está también considerado. Ahora, ¿por qué razón estos asesores de Trump filtran esta perspectiva de que en Venezuela no es un tema de negociación, sino de cambio de régimen? Un tema que también es un tema bastante complicado en Estados Unidos, porque eso era lo que quería hacer George Bush, por ejemplo, en Irak, ¿no? Y luego y en Afganistán, otros gobiernos, y la situación se complicó, pero en Venezuela la diferencia con respecto a Irak y Afganistán es que Venezuela está aquí en el patio, ¿no? En el hemisferio, y, Mm, y naturalmente hay una serie de implicaciones que tiene para la seguridad de Estados Unidos que están más que documentadas y estudiadas. Yo he visto una cantidad enorme digamos, de analistas, de especialistas del Pentágono, del Comando Sur, hablando sobre esta amenaza, ¿no? Y que mm. está conectada, por cierto, a los carteles. Pero el tema, lo interesante es cómo esta encuesta pone de relieve un tema, pone sobre el tapete un tema, y de repente descubrimos que mucha gente está dispuesta porque ya hay un agotamiento, un cansancio o un rechazo a toda esta influencia negativa que ha tenido Maduro en 10 años en Así toda la es. región. Y la otra parte de esta misma pregunta es la utilización pues, de la fuerza para combatir los carteles de la droga, ¿no? Y aquí hay una cifra que me llama mucho la atención, tengo que decir que es la de México, que es la que menos, digamos, menos porcentaje de apoyo tiene, que es el 37%, y uno lo entiende, ¿no? Porque hay carteles muy importantes, precisamente vienen de allí. Pero aquí vemos que en Colombia el 78% sí quiere esta lucha contra los carteles. Chile dice el 70%, Brasil el 57%, Argentina el 52%, bueno, y como te decía, México el 37%, ¿no? Sí, pero Pero es combatir los carteles que están en Venezuela. No sí, claro, no los carteles en general, sino los carteles que están operando en Venezuela. sí, 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 no, no, lo entiendo perfectamente, pero digamos, como hay como esa tradición de los carteles mexicanos, no sé, me llama poderosamente la atención la cifra tan baja en México, ¿no? Pero digamos que a lo mejor tiene, o a lo mejor no, no sé, tiene alguna relación, o a lo mejor ellos lo que quieren es que los combatan en su país, no sé, pero me llamó la atención esto, ¿no? Pero es interesante, o sea, hay Esto, una... por cierto, Nito, esta encuesta coincide con otra encuesta que publicó ayer CBS News acerca Ajá, de la gestión de Trump, ¿no? Eh, no la vi, Básicamente, ¿y qué decía? bueno, dice que una mayoría, digamos, 54% apoya lo que está haciendo Trump. Casi el 70% dice que está cumpliendo con lo que prometió, o sea que Mm, tiene esa, digamos, esa percepción positiva de que lo que prometió durante o sea, Trump no está haciendo nada que no hubiese prometido previamente. y eso es Pero verdad. sí, es verdad, hay que reconocerlo. Pero el otro dato que incluía era que 66% de los encuestados por CBS apoyaban la intervención militar en México para combatir a los carteles. Entonces, es un tema que no solamente está, digamos, ganando apoyo, ganando, tú sabes, tracción en América Latina, Adeptos en todas sino en partes del Estados mundo. Unidos también, porque el tema de una intervención que está planteado, por cierto, parte de la estrategia para combatir los carteles de acuerdo a Estados Unidos, que ver con el uso de fuerza militar, sobre todo de fuerzas especiales, pero además uso de drones, por ejemplo, toda la tecnología de vigilancia satelital que tiene el Pentágono, ¿no? De Mm. modo que esto llevaría, por supuesto, la lucha a otro nivel completamente distinto. Sí. Ahora, fíjate que una de las noticias de estos últimos días es el anuncio de Maduro que habla de que ha reforzado los lazos con Corea del Norte y que fuentes militares aseguran que el régimen de Maduro lo que pretende
es desarrollar armamento nuclear. Bueno, yo la verdad es que digo, una gente que no hace ni un puente, ¿cómo va a hacer un armamento nuclear? Pero bueno, lo puede hacer en Irán, lo puede hacer en otros lados, no sé. La verdad es que, mira, yo veo que la izquierda está buscando la fórmula de que haya un conflicto y un conflicto en esta región, en donde los Estados Unidos intervengan y entonces comience otra vez la misma narrativa de que los Estados Unidos es la que nos invade siempre, cuando yo creo que la región está invadida silenciosa y lentamente, pero ahora lo vemos en la manera como lo han hecho, ha estado invadida sobre todo por chinos. Y yo diría en segundo término por iraníes, ¿no? No sé cuál es tu percepción al respecto. Mira, yo creo que el tema nuclear es, como tú dices, ¿no? Es súper complicado, implicaría, digamos, una infraestructura que Venezuela no tiene, en primer lugar. Eh, Puede haber la posibilidad de que se compre una, pero además necesita todo el tema de los misiles para transportar. Es decir, cuando Irán, por ejemplo, se ha convertido en una amenaza nuclear, no solamente es porque es capaz de fabricar una ojiva nuclear, sino también la manera de transportar esa ojiva a una distancia considerable a través de esta tecnología misilística que ha desarrollado, por cierto, bastante bien Irán, pero eso no existe en Venezuela. No hay, digamos, no hay una infraestructura en primer lugar. Segundo, tú puedes tener una ojiva, pero ¿cómo la explotas? ¿No? Tienes que tener una manera de transportar eso. Pudieras producir, digamos, lo que se llama una bomba sucia, o sea, una bomba que tú no produce el efecto de una bomba nuclear, sino que produce un efecto de radiación, ¿no? Y contaminar. Pero eso sería una cosa, si eso llegara a ocurrir, eso sería el fin de Maduro mucho más rápido de lo que se piensa. Y yo creo que además la relación con Corea, es decir, mantener una operación, y no solamente esto es válido para Corea, sino también para los otros países, ¿no? Mantener en Venezuela una fuerza operativa es un tema bastante complicado, ¿no? Primero que es costoso, y en segundo lugar necesitas mantener cierto sigilo, ¿no? Y cómo tú vas a tener un sigilo con respecto. Todo el mundo sabe cómo se mueven los rusos en Venezuela, dónde Mm, están operando, y la cantidad se ha reducido, ¿no? sí. De modo que logísticamente es un tema muy, muy complicado, además que daría la excusa perfecta, ¿no? Para que Mm, definitivamente, y yo no he visto en ningún organismo, ninguno de estos informes de inteligencia, por ejemplo, el Comando Sur, acerca de las principales preocupaciones. Lo que sí hay preocupación es del traslado, por ejemplo, de drones. Esto lo dijo el propio secretario Marco Rubio. Y la mm, posibilidad de algún tipo de misiles, digamos, de cierto alcance, pero que tampoco durante una época se pensó que Chávez había comprado esa tecnología y había instalado una batería de misiles en Paraguaná, por cierto, ¿no? esa es Pero, verdad. pero eso después o sea, no resultó ser cierto, o por lo menos no se terminó con ese proyecto y en estos momentos no existe, ¿no? Es decir, que yo creo que eso no es tanto no veo eso como una realidad, ¿no? Ahora, Pero tú sabes que a él le encanta amenazar de esta manera, ¿no? Y lo que no se puede perder de vista, Castro, es que, mira, tienen 25 años en el poder. Y sí es preocupante ver en el gobierno de Trump, y lo digo con toda, bueno, porque es así como lo siento. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos que hacen vida en los Estados Unidos, incluso de los latinoamericanos, han puesto su fe en Donald Trump, y resulta que ahora son perseguidos, eliminado el TPS, todas estas cosas que han forjado, han creado un ruido en la relación que hay que revisar, porque los enemigos no son los venezolanos que huyeron escapando de Maduro. El enemigo está sentado en Miraflores. Ese es el verdadero enemigo. No solamente de Trump,
de toda la región. Sí, yo comparto ese criterio. Yo creo que, mira, el problema es que estamos en una intersección en la cual han intervenido otros factores internos de Estados Unidos. Por ejemplo, este fenómeno migratorio excesivo que Sí, sí. permitió la administración Biden, más de 10 millones de personas que entraron, muchos de los cuales, por cierto, no fueron examinados o investigados previamente para ver si eran admisibles o no. Ujú. Y esto creó la sensación, creó varios efectos. Uno, el hecho de que se estaba permitiendo la entrada de personas que podían ser enemigas, ¿no? Y una de las preocupaciones, Nitu, por ejemplo, con el Tren de Aragua, no es solo el tema criminal de las comunidades, afectando a las comunidades, sino la preocupación de que el Tren de Aragua se pudiera convertir como en una especie de subcontratista de los grupos terroristas del... Se fue el audio. Ajá. ¿Aló? ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Ajá. Te Digo quedaste que en subcontratistas de organizaciones que el Tren de Aragua se subcontratistas, convirtiera en subcontratistas. subcontratistas de grupos como Hezbollah, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que pudieran decirle al Tren de Aragua, mira, necesitamos que hagas un atentado, ¿no? Imagínate. En tal parte. Entonces, esa era, y eso es una de las preocupaciones que existe, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina por parte del Comando Sur, que, que el Tren de Aragua evolucione como un grupo ya terrorista, como acaba de ser designado, pero con capacidad para atentar, ¿no? Por toda esta manera como se mueve, digamos, descentralizada, igual que Al-Qaeda, por ejemplo. Sí, sí, Esto por sí. un lado. Pero el otro efecto que produjo este tema de la migración masiva es la intención, o por lo menos así se percibió por parte del sector republicano, la intención que tenía la administración Biden y los demócratas de modificar la demografía electoral, ¿no? Y tratar de entonces de básicamente traer potenciales votantes que te iban a garantizar el voto en estados decisivos, estados, lo que llaman swing states. Ujú. Entonces, todos estos problemas, por supuesto, provocaron esta reacción de que había que combatir esa inmigración ilegal, no solamente por el tema criminal, sino también por el hecho de que estas personas iban a modificar ciertas elecciones, ciertos circuitos, ¿no? Que iban a crear unas condiciones favorables, una cantidad de votantes, y hubo una cantidad de denuncias durante la campaña electoral de que efectivamente habían personas que no eran ciudadanos, que estaban por lo menos inscritos para votar como votantes, como si fueran votantes verdaderos. Incluso hubo gente que votó, gente, sobre todo en California, por ciertos estados, y esto también es un problema que no tiene que ver con Venezuela, pero también influyó en toda esta reacción que hay Claro. con respecto a la inmigración. Es decir, se trata de preservar, digamos, estos principios básicos de la democracia en Estados Unidos. Lamentablemente entramos nosotros en esta coyuntura de una manera negativa, además dañada por esta imagen que transmitieron, y debo decir, no solamente los criminales del Tren de Aragua, hubo también muchos venezolanos, por ejemplo, que se comportaron de una manera antisocial en Nueva York, por ejemplo, y fueron muy visibles a través de las redes. O sea, Sí, hubo realmente un activismo de estas personas que estaban, el nuevo hombre chavista que llegó aquí, sí. que por supuesto mostró cuál era el tipo de cultura o de concepción del mundo que traían, y esto provocó un gran rechazo que lamentablemente dañó al resto de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Lo que sí está claro, Castro, es que el presidente Trump está cumpliendo su principal oferta electoral. Y su principal oferta electoral fue arreglar el problema de inmigración. Él lo dijo y no, eso es una verdad del tamaño de una catedral y nadie puede negar que lo dijo y no una, sino cientos de veces en cada meeting que daba. Esa era su oferta principal. Ahora queda de este lado, digo, del lado de los venezolanos, eh, convencerlo de la necesidad para la seguridad del Estado norteamericano y para la seguridad de la región, eh, salir de unos regímenes, no quiero hablar solamente de Venezuela, sino de unos cuantos más, Cuba, Nicaragua, Venezuela, podríamos meter también a Bolivia allí,
Hay que salir de esto, que definitivamente es un cáncer, no solamente para la región, sino más allá. Creo que eso es importante, pero si no los hemos convencido, el error es nuestro. Sí, hay una tarea importantísima y ahí juega un papel, por supuesto, la propia comunidad venezolana, pero también el liderazgo de la oposición desde María Corina y el mundo para abajo, ¿no? En todas partes. Hay que lanzar una ofensiva porque, digamos, el problema migratorio es un problema importante, pero no es el único problema, ¿no? Maduro también representa otras amenazas terribles que también están poniendo en riesgo toda esta política, toda la propia agenda del propio Trump, por un lado. Y la otra cosa que me llama la atención, Nito, es que aunque Trump habló poco sobre Venezuela durante la campaña, ¿no? Y sobre todo después que tomó posesión, ha tenido un par de intervenciones después que se encargó de la presidencia, pero Trump, en mi opinión, también habló de una manera distinta al nombrar a personas muy cercanas al problema venezolano con una gran capacidad de decisión en su propio gobierno. Es decir, cuando tienes a Marco Rubio, por ejemplo, tienes a Mauricio Claver Carone, tienes a Mike Waltz en el Consejo de Seguridad Nacional, y tienes a una cantidad también está Christopher Landau, está otras personas que están allí que conocen muy bien el tema y la amenaza. Yo creo que ese músculo, Nitu, todavía no se ha desplegado. Es decir, no hay que olvidar, han pasado 21 días, hoy se cumplen 3 semanas de que Trump llegó al poder, y naturalmente falta todavía, o sea, Marco Rubio no se va a ir sin dejar su huella, ¿no? Claro. Y además hay un sector muy importante dentro de la administración Trump que tiene claro eso que tú y yo sabemos sobre Venezuela y lo que ha dicho María Corina y lo que todo el mundo sabe en América Latina, ¿no? La amenaza que representa Maduro, la urgencia que existe de salir de esta gente, y ellos van a trabajar. Es decir, estas personas no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Yo estoy segura de Lo eso. que pasa es que no sabemos todavía falta, digamos, que lleguen las condiciones exactas, y yo creo que por ahora hay otros temas que están ocupando el interés, pero esto puede cambiar más pronto, o sea, en la próxima semana. Por eso es que hay que estar expectantes, observando constantemente, porque la verdad es que esto ha tomado una velocidad realmente impresionante. Exacto. Castro, me encanta conversar contigo, sabes que me gusta muchísimo y me encantan tus análisis. Nos abres muchísimas visiones, nos das otra visión de a veces uno piensa una cosa y tú lo vas llevando a uno y uno dice, bueno, es posible lo que él está diciendo, porque una cosa es conocer a los americanos en su terreno y otra cosa es desde aquí, desde afuera, ¿no? Correcto. Son dos visiones completamente distintas, hay que entenderla bien, hay que entenderlo bien. Así que, Castro, un abrazo, vamos a seguir pendientes. Igualmente. Seguimos pendientes, igual para ti, seguimos pendientes de tus programas que te digo, te repito, fabuloso. Gracias de verdad por ese esfuerzo también.